Tú nunca entrarás en esto, se rió el millonario. El secreto oculto de la donante anónima. Una empleada gorda, siempre ignorada y humillada por su millonario jefe, desaparece tras una burla devastadora. Meses después, regresa irreconocible, transformada, segura y con un secreto capaz de destruirlo. Cuando el hombre descubre que la mujer que despreciaba fue la donadora anónima que salvó la vida de su hijo, el mundo se le derrumba. ¿Será perdón? ¿O una verdad que llega demasiado tarde? Clara se movía con la naturalidad de quien ha aprendido a ocupar el espacio sin reclamarlo. Llevaba una bandeja con café humeante y tacitas de porcelana, mientras el sol atravesaba los vitrales y dibujaba franjas doradas sobre el mármol del salón principal. La mansión respiraba lujo. Candelabros de cristal, cortinas pesadas, cuadros que miraban desde las paredes. Pero aquel resplandor no calentaba su corazón. Apenas lo dibujaba con una ironía amarga. Alejandro Torres, impecable en su traje azul, reinaba desde la mesa central. Sus ojos, acostumbrados a que todo en su vida respondiera a su voluntad, buscaron un entretenimiento fácil. Con una sonrisa cortante, tomó un sobre y lo lanzó hacia Clara. Dentro había un vestido de novia diminuto, tan pequeño que parecía un juguete. El silencio que siguió duró apenas un segundo. Después vino la carcajada general. Empleados que no se creían parte de nada. Invitados que se contagiaban de la seguridad del patrón. «Solo me casaría contigo si pudieras caber en esto», dijo Alejandro clavando la frase como una aguja. Las risas brotaron como burbujas de champán. Clara mantuvo la compostura hasta que la bandeja amenazó con temblar. Sintió las miradas como pinchazos. Sus manos se cerraron alrededor de la porcelana. El calor del café se enfrió de golpe. No solo fue la vergüenza lo que le hirió. Fue la confirmación de una verdad que la vida le había susurrado desde siempre. Aquí no había lugar para ella, salvo para servir. Intentó sonreír, un gesto pequeño y neutral, pero la sonrisa se rompió en la soledad del pensamiento. Miguel, el mayordomo, lanzó una mirada apenada, la única que no se sumó al coro de burlas. Clara dejó la bandeja sobre una mesa lateral y retrocedió entre las columnas. El vestido diminuto quedó en la mesa, absurdo y cruel, como una burla materializada. En el cuarto de servicio, detrás de una puerta que guardaba olores de jabón y guisos, Clara tomó aire y permitió que la humillación se asentara. No sollozó en público. Había aprendido que las lágrimas eran propiedad privada. Bajo la luz fría, contempló por un momento su reflejo en una ventana empañada. Una mujer que trabajaba sin descanso, que cuidaba de un niño ajeno con la ternura de quien da todo sin pedir nada. Y en aquel instante supo que algo debía cambiar. Decidió que la dignidad no se vende. La reclamaría a su manera, paso a paso, sin ruido ni falsa prisa, solo con constancia. Sin rencor, con firmeza. Clara cerró la puerta con suavidad, como si el ruido pudiera traicionar la fragilidad que intentaba contener. El cuarto de servicio olía a jabón húmedo y a ropa recién planchada, un aroma que siempre la había confortado, pero que ahora parecía ajeno. Se apoyó en la pared, sintiendo el frío del azulejo atravesar la tela de su uniforme rojo. Ahí, lejos de las risas que aún resonaban en su mente, permitió que el silencio le envolviera. No lloró enseguida. Primero respiró hondo, como quien recoge pedazos invisibles de sí misma. Luego, poco a poco, las lágrimas brotaron sin estridencias. No eran de rabia, eran de cansancio, de una acumulación de heridas pequeñas que se repetían desde la infancia. Recordó mercados ruidosos donde su madre la obligaba a ignorar burlas. Recordó salas de escuela donde siempre faltaba una silla lo bastante fuerte. Recordó sus primeros trabajos en los que su cuerpo era mencionado antes que su nombre. Sin embargo, el golpe no había sido solo personal. La humillación de Alejandro le recordó una verdad que llevaba años escondiendo en un rincón del alma. Él jamás la vería como algo más que parte de la casa. Ni siquiera imaginaba que ella había entregado algo que nadie más habría dado sin dudar. El secreto de la donación, guardado con la firmeza de un juramento, ardía en su pecho. Clara se sentó en la pequeña cama estrecha y tomó entre los dedos el borde de... Mientras escuchaba pasos lejanos en el pasillo, pensó en Lucas, en sus ojos grandes, siempre curiosos, en la manera dulce con que la abrazaba cuando tenía pesadillas. Él no sabía la verdad,
Y quizá nunca lo sabría, pero eso no importaba. Clara lo había salvado porque amaba la vida, no por reconocimiento. Y ahora, paradójicamente, era ese mismo niño quien le daba fuerza. Pasó el dorso de la mano por el rostro y se incorporó. No tenía un plan completo, pero sí una decisión: cambiar. No por Alejandro ni por los empleados que se habían reído, sino por ella misma, por la mujer que deseaba encontrar debajo de las heridas. Saldría de ese cuarto distinta. Tal vez no mañana, tal vez no la semana siguiente, pero cada día daría un paso, uno pequeño, uno firme. Y así, con una calma recién nacida, Clara inhaló profundo y abrió la puerta. La mansión seguía igual, pero ella ya no. A la mañana siguiente, Clara despertó antes del amanecer, cuando la mansión aún dormía bajo un silencio espeso. El aire fresco que entraba por la ventana del cuarto de servicio le rozó la piel como una invitación tímida. No había dormido bien, pero algo dentro de ella se sentía distinto. Una chispa tenue, frágil pero real. Se puso unas zapatillas antiguas, ató su cabello con una liga gastada y salió sin hacer ruido. El jardín trasero era amplio, bordeado por rosales y senderos de piedra pulida. Ahí, donde tantas veces había pasado sin prestarle atención, decidió dar su primer paso. Caminó despacio al principio, sintiendo el peso de su cuerpo y el leve ardor en las piernas. No era solo cansancio físico, era enfrentar años de descuido propio, de aceptar silenciosamente la versión de sí misma que otros habían impuesto. Pero siguió. Cada vuelta alrededor del jardín se volvía un pequeño triunfo, aunque nadie lo viera. El sol comenzaba a elevarse cuando completó su cuarta vuelta. El sudor le caía por la sien, y el pecho le ardía, pero no se detuvo hasta que sintió que su cuerpo no podía más. Se apoyó en un banco de hierro y cerró los ojos. El dolor era intenso, aunque liberador, como si su interior comenzara a desperezarse. Durante el desayuno, ya en la cocina, Miguel la observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Estás bien, Clara?», preguntó en voz baja. Ella asintió, ocultando el cansancio bajo una sonrisa suave. «Solo necesito moverme un poco más, nada grave». Miguel no insistió, pero su mirada cálida fue el primer aliento que recibió ese día. No todos serían apoyo, lo sabía. Algunas de las empleadas cuchichearon al verla sudada, pero Clara las ignoró. Tenía un objetivo, aunque todavía no pudiera ponerlo en palabras. Esa tarde, cuando terminó sus tareas, repitió el recorrido. Esta vez el cuerpo protestó más rápido. Las piernas le temblaban y cada paso parecía arrastrarse. Aún así continuó, consciente de que la constancia, no la velocidad, sería su aliado. El dolor se volvería familiar. La transformación, lenta. Al caer la noche, Clara se miró en el pequeño espejo de su cuarto. No había cambios visibles, pero algo en su postura era diferente. Una firmeza nueva, casi imperceptible, la sostenía desde dentro. Y aunque escuchó la risa distante de algunos empleados recordando la burla del vestido, no se quebró. Ese día no había sido fácil. Ninguno de los siguientes lo sería. Pero por primera vez en mucho tiempo, Clara sentía que estaba avanzando. Y eso, para ella, era suficiente para continuar. Durante las siguientes semanas, la rutina de Clara se volvió un pulso constante entre deber y disciplina. Se despertaba antes de que la mansión cobrara vida, caminaba bajo la luz pálida del amanecer y regresaba justo a tiempo para comenzar sus tareas. Al principio nadie lo notó, pero los cambios, aunque pequeños, empezaron a dibujarse en los detalles más sutiles. La forma en que cargaba las bandejas, la manera firme con que erguía la espalda, la energía que parecía envolverla incluso después de horas de trabajo. Una mañana, mientras acomodaba flores frescas en un jarrón de cristal, escuchó a dos empleadas comentar en la cocina. «¿Has visto a Clara?», murmuró una. «Últimamente parece más ligera». «Sí, algo tiene», respondió la otra, con una mezcla de sorpresa y recelo. «Pero ya se le pasará. Siempre vuelve a lo mismo». Clara no respondió, simplemente siguió con su tarea, sintiendo una calidez silenciosa en el pecho. No necesitaba que creyeran en ella, solo necesitaba seguir.
Alejandro, por su parte, casi no prestaba atención a nada fuera de sus reuniones y llamadas interminables. Sin embargo, un mediodía, mientras Clara dejaba una bandeja en su despacho, él levantó la vista por un segundo. «Gracias», dijo, sin el tono mecánico habitual. Ella asintió y salió, pero aquel simple gesto, que normalmente habría pasado inadvertido, quedó suspendido en la memoria de ambos. El segundo cambio visible llegó una tarde en el jardín. Clara, después de completar su caminata, decidió intentar algo nuevo. Pequeños estiramientos que había visto en videos antiguos del teléfono de una compañera. Su cuerpo protestó, pero se adaptó, reconociendo el movimiento como un llamado olvidado. Un par de jardineros la observaron desde lejos, sorprendidos por su persistencia. No hicieron comentarios, pero la mirada de respeto involuntario no pasó desapercibida. En la mansión, los días se sucedían con la misma elegancia opulenta de siempre, pero para Clara, cada jornada era una conquista. Notó cómo su uniforme empezaba a quedar un poco más suelto en la cintura. No lo celebró con euforia, simplemente apoyó la mano sobre la tela y respiró hondo, permitiéndose un segundo de orgullo privado. Al finalizar la semana, mientras colocaba sábanas limpias en una habitación, se sorprendió al verse reflejada en un espejo de cuerpo entero. No era una transformación dramática, pero sí un amanecer. Sus mejillas tenían un color distinto, sus ojos brillaban con una determinación que antes no estaba allí. La mansión continuaba siendo un lugar donde ella servía en silencio, pero dentro de Clara había comenzado un despertar firme, imparable, que ya nadie podría borrar. Y aunque Alejandro aún no lo supiera, cada paso de ella estaba construyendo el primer hilo de un destino que pronto cambiaría para ambos. El silencio que quedó en la sala después de que todos se retiraron era casi insoportable para Mariana. Sentía aún el eco de las risas que la habían cercado, como si se agarraran a sus hombros para recordarle que, en aquella mansión, ella no tenía valor alguno. Pero mientras recogía los cristales rotos del vaso que el mayordomo había tirado al piso, algo dentro de ella comenzó a encenderse. No era rabia, aunque rozaba sus bordes. Tampoco era tristeza, aunque la herida seguía abierta. Era una decisión, una chispa firme y fría. Ya no sería la mujer que aceptaba humillaciones en silencio. Esa noche, en su pequeño cuarto junto al área de servicio, Mariana se miró en el espejo empañado. Observó su cuerpo voluminoso, las curvas que siempre fueron motivo de burla en aquella casa. Sintió el peso de cada comentario, cada mirada, cada broma escondida detrás de sonrisas falsas, pero también vio algo nuevo: posibilidad. Si Alejandro decía que solo se casaría con ella si cupiera en aquel vestido absurdo, entonces que él riera, que todos rieran. Ella no haría nada por ellos, lo haría por sí misma, por la mujer que había dejado enterrada hace años, cansada de tanta lucha y tan poco amor. Comenzó al amanecer, caminatas discretas alrededor del jardín cuando aún nadie estaba despierto. Al principio apenas podía completar una vuelta sin jadear, pero insistió. Cambió la comida escondida de la cocina por porciones medidas, frutas, verduras que solía ignorar. A cada día su cuerpo respondía, más ligero, más fuerte, más suyo. Lucas, el niño que había recibido su órgano, observaba todo a la distancia. Curioso, notaba el brillo diferente en los ojos de la empleada que siempre lo trataba con tanta dulzura. Y aunque no entendía completamente qué estaba sucediendo, sentía una alegría infantil cada vez que ella volvía de las caminatas sonriendo, con el rostro caliente de esfuerzo y esperanza. La transformación comenzó lentamente, casi imperceptible, pero paso a paso, Mariana iba recuperando algo que creía perdido, su propio lugar en el mundo, incluso dentro de aquella mansión que tantas veces había envergonzado. Y mientras los días cambiaban, Alejandro permanecía ciego a todo lo que estaba presto a suceder. Pero no por mucho tiempo, porque la determinación silenciosa de Mariana estaba apenas comenzando. Las semanas siguientes transformaron la mansión sin que nadie lo notara al principio. Mariana seguía el mismo ritmo de trabajo, los mismos horarios, las mismas tareas, pero su cuerpo ya no era el mismo.
Su paso se volvió más firme, sus movimientos más ligeros y una energía nueva la envolvía. Su rostro, antes cansado, ahora tenía un brillo suave, como si cada amanecer la empujara un poco más hacia una versión de sí misma que siempre deseó conocer. Entrenaba en secreto. A veces en el patio trasero, mientras todos almorzaban. Otras en su cuartito diminuto, siguiendo videos silenciosos en su celular. Se movía con disciplina, comía con control y dormía con una serenidad que antes parecía imposible. La ropa que antes le apretaba comenzó a folgar, después a caer, y poco a poco ella dejaba de caber en la imagen antigua que todos tenían de ella. Pero la mansión, con su rutina caótica, raramente percibía mudanzas que no fuesen escandalosas. La excepción era Lucas, que observaba todo con una sensibilidad casi secreta. Él percibía cuando Mariana respiraba fundo antes de subir las escaleras, cuando secaba discretamente el sudor de la testa, o cuando recusaba los dulces que el chef preparaba. Para él, aquello no era raro, era inspirador. Y aunque la crianza no sabía por qué Mariana trabajaba tan duro, sentía que había algo grande por tras, algo que envolvía una tristeza antigua y una esperanza nueva. Una tarde, mientras arrumaba el salón principal, Mariana se inclinó para mover un vaso pesado. Normalmente tendría pedido ayuda, pero ahora lo levantó con firmeza. El gesto llamó la atención de Clara, la gobernanta, que frunció el ceño, no por preocupación, sino por extrañamiento. ¿Estás más delgada?, preguntó, tratando de parecer casual. Mariana apenas sonrió. Un sonriso manso, casi secreto. Un poco. He estado cuidándome más. Clara no insistió, pero el comentario se esparció por los corredores como un susurro preguizoso. Los guardias comentaron, las cocineras notaron. Hasta el jardinero erguió una ceja. Y aún así, Alejandro seguía aliano, ocupado de más con reuniones, viajes y su propia arrogancia ornamental. Mal cruzaba el ojo con ella, mal percibía quién estaba delante de sí. Pero el día en que él la viera, realmente la viera, todo mudaría. Porque la metamorfosis de Mariana no era apenas física, era profunda, viva, imposible de ignorar. El día del gran evento anual de la empresa llegó con un movimiento inusual en la mansión. Decoradores, asistentes y choferes iban y venían, preparando cada rincón para recibir a políticos, socios e inversores. Alejandro, como siempre, era el centro de todo, impecable en su traje azul real, seguro, dominante, caminando como si el mundo entero existiera solo para apartarse a su paso. Mariana trabajaba en silencio, ayudando con la organización, acomodando bandejas, ajustando manteles y revisando que nada estuviera fuera de lugar. Había perdido peso suficiente para que su uniforme le quedara amplio, pero aún no se atrevía a pedir otro. No quería llamar la atención. Todavía no. Mientras alineaba copas de cristal, escuchó risas a sus espaldas. Reconoció de inmediato la voz de Alejandro, acompañado de dos invitados que bromeaban sobre empleados, sobre ilusiones ridículas y sobre criadas que se enamoran del patrón. Él rió, fuerte, sin pudor, sin imaginar que ella estaba ahí, escuchándolo todo. Pero esta vez, Mariana no bajó la cabeza, continuó con calma, como si ninguna burla pudiera tocar la nueva fortaleza que estaba construyendo dentro de sí. Horas después, la mansión ya estaba llena. Música suave, luces cálidas, invitados luciendo sonrisas que parecían máscaras. Mariana se movía discretamente entre ellos ofreciendo bebidas con pasos firmes y elegantes. Y entonces, ocurrió. Alejandro se giró para pedir algo a un camarero y la vio. Durante un segundo, su mirada vaciló, sorprendida, casi perdida. Reconocía el rostro, sí, pero el resto no era la mujer que él recordaba. Mariana estaba más delgada, más esbelta, con el cabello recogido con cuidado y un brillo sereno que destacaba incluso entre el lujo del salón. Alejandro frunció el ceño. «¿Mariana?», murmuró incrédulo.
Ella inclinó ligeramente la cabeza, profesional y tranquila. «Señor Torres, ¿necesita algo más?» Él no respondió. Se quedó observándola como si intentara descifrar una imagen imposible. Ella se alejó con naturalidad, pero su figura quedó grabada en la mente de Alejandro, inquietándolo. Durante toda la noche, él buscó su presencia entre los invitados. No sabía por qué lo hacía, ni por qué sentía aquella presión en el pecho cada vez que la veía pasar. Mariana, por su parte, notó varias veces la mirada insistente del millonario. No evitó ninguna. Caminó con firmeza, con gracia, consciente de que algo fundamental estaba cambiando. Porque, por primera vez, era Alejandro quien no podía dejar de mirarla. Alejandro pasó el resto de la noche intentando concentrarse en sus invitados, pero su atención regresaba siempre, inevitablemente, a Mariana. Algo en ella desordenaba su mente, como si una pieza que él siempre creyó insignificante se hubiera convertido de repente en el centro del rompecabezas. Cuando el evento terminó y los últimos coches salieron por la reja principal, la mansión quedó en un silencio elegante. Los empleados empezaron a recoger discretamente, y Mariana, como siempre, asumió más tareas de las necesarias. Caminaba con un ritmo sereno, sin prisa, sin temor. Era una presencia distinta, casi luminosa. Alejandro, incapaz de ignorar su inquietud, decidió acercarse. La encontró en el salón lateral, ordenando manteles con movimientos meticulosos. «Mariana», dijo él, tratando de sonar casual, pero la voz le salió más baja de lo previsto. «Necesito hablar contigo». Ella levantó la vista sin sobresalto. «Diga, señor Torres». Alejandro no supo por dónde empezar. La cercanía lo incomodaba. No estaba acostumbrado a sentirse inseguro frente a una empleada. «Te ves diferente», comentó sin poder suavizar su tono analítico. «¿Cuánto peso has perdido?» Mariana mantuvo la compostura, aunque sintió un leve nudo en el estómago. «Lo suficiente, supongo. Decidí cuidarme». Él la observó con detenimiento, con una mezcla de desconcierto y curiosidad casi inquietante. «No sabía que necesitabas cambiar tanto». Ella sostuvo su mirada con firmeza. No fue para llamar la atención de nadie, mucho menos la suya. Alejandro sintió cómo esa respuesta lo atravesaba. No era una insolencia, pero tenía filo. «No quise ofenderte», dijo él más suave de lo que pretendía. «Solo no te había visto así». Mariana respiró hondo. «Las personas cambian, señor, algunas por elección, otras por necesidad». Él frunció ligeramente el ceño, sintiendo que había un significado oculto en esas palabras. «¿Necesidad? ¿De qué hablas?» Ella desvió la mirada hacia los manteles, como si ordenarlos fuera más urgente que revelar verdades. «No importa ahora. Terminaré aquí y me retiraré». Alejandro dio un paso hacia ella, impulsado por una urgencia que no comprendía. «Mariana, espera. Si hice algo que te hiriera, me gustaría saberlo». Ella lo miró con expresión serena, pero con una chispa firme en los ojos que nunca había mostrado antes. «Señor Torres, usted hizo varias cosas, algunas de las cuales ni siquiera recuerda, pero yo sí. Y aunque ya no me afectan como antes, no las he olvidado». Alejandro sintió algo que no experimentaba desde hacía años: vergüenza. Antes de que pudiera responder, Mariana tomó la última bandeja, hizo una pequeña reverencia profesional y salió del salón con pasos elegantes, dejándolo solo en medio del silencio. Por primera vez, Alejandro Torres sintió que había perdido el control de una conversación, y lo que era peor, no sabía por qué le importaba tanto. A la mañana siguiente, la mansión despertó con un aire distinto. Los ecos del evento aún flotaban en los pasillos, pero lo que realmente inquietaba a Alejandro era la conversación inconclusa de la noche anterior. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro sereno y extrañamente distante de Mariana. Decidió buscarla temprano, creyendo que hallaría respuestas si la enfrentaba directamente. Sin embargo, al llegar al comedor donde los empleados solían iniciar el día, le informaron que Mariana ya había salido para hacer compras de la cocina. Aquello le molestó más de lo razonable. Mientras esperaba su regreso,
Caminó por la mansión como un hombre atrapado en un pensamiento persistente. ¿Por qué lo inquietaba tanto una simple empleada? ¿Por qué se sentía, juzgado? Él, que siempre había despreciado la vulnerabilidad, ahora parecía nadar en ella. Cuando Mariana regresó, llevaba bolsas de verduras frescas y una expresión tranquila, como si la noche anterior no hubiese dejado ningún rastro emocional. Alejandro la interceptó en el pasillo, bloqueando suavemente su paso. «Tenemos que hablar», dijo él con un tono decidido. Ella no retrocedió. «Estoy trabajando, señor Torres. Si desea discutir algo, hágalo rápido». Alejandro soltó un suspiro frustrado. «Anoche dijiste que yo había hecho cosas que te hirieron. Quiero saber cuáles». Mariana apoyó las bolsas en una tabla cercana. «Usted jamás se fijó en mí más allá de mis errores. Me trató como si mi valor dependiera de mi tamaño, como si mi cuerpo fuera una broma pública, y todos en la mansión aprendieron a imitar su actitud». Alejandro sintió el golpe directo de esas palabras. «No quise», empezó él, pero ella lo interrumpió. «Usted nunca pensó. Eso es más preciso». Él bajó la mirada, incómodo. «Es solo que eras diferente. No creí que te importara mi opinión». Mariana sostuvo un silencio firme, casi elegante. «Claro que importaba. Usted era mi jefe, y aunque no lo crea, también alguien que yo admiraba». Alejandro levantó la vista, sorprendido por la sinceridad de ese último matiz. ¿Me admirabas? «Sí», respondió ella sin vacilar, hasta que se rió de mí por un vestido que jamás podría usar. Usted no imaginó lo que significaba esa humillación para alguien que en silencio deseaba algo más». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, pesadas, reveladoras. Alejandro tragó saliva sintiendo el peso de su propia crueldad reflejada con claridad por primera vez. Si pudiera volver atrás», dijo casi en un murmullo, «no lo habría hecho». Mariana tomó de nuevo las bolsas con serenidad. «El problema es que lo hizo, y aunque lo supere, no lo olvidaré». Ella siguió su camino hacia la cocina, dejando a Alejandro inmóvil en medio del pasillo, golpeado por una verdad que nunca había considerado. Él había sido el villano de la historia de alguien sin siquiera darse cuenta. El silencio en la habitación de hospital era suave, casi sagrado. Alejandro observaba a su hijo dormir, conectado a monitores que marcaban un ritmo frágil pero firme. Habían pasado meses desde la cirugía, meses en los que su vida había cambiado por completo. Cuando escuchó pasos detrás de él, no necesitó volverse para saber quién era. Mariana entró con una serenidad nueva, ligera, casi luminosa. «Gracias por venir», dijo él, con la voz más sincera que jamás había usado. Ella lo observó en silencio, sin dureza, sin distancia, solo calma. Alejandro respiró hondo. «Necesito decirte algo, lo que nunca imaginé que tendría que decir. Lo siento, Mariana, no por una cosa, sino por todas. Por no verte, por humillarte, por no entender lo que valías». Mariana bajó la mirada, con un gesto suave. «No vine por disculpas, señor Torres». «Alejandro», corrigió él, casi suplicando. Ella sonrió apenas. «Vine porque mereces saber la verdad completa. Yo fui la donante anónima, no por usted, sino por él», diciendo mirando al niño, «porque nadie merece pagar por los errores de los adultos». Alejandro sintió como el aire se le quebraba en el pecho. «Me diste a mi hijo cuando yo solo te di desprecio». «Todos cambiamos», respondió ella con serenidad. «Usted también puede hacerlo». Él dio un paso hacia ella, con una emoción cruda en los ojos. «Mariana, si existe algo que yo pueda hacer para reparar lo que te hice, lo haré». Ella sostuvo su mirada, firme pero dulce. «La única reparación que necesito es respeto. Lo demás, el tiempo dirá». Alejandro asintió lentamente. «Entonces empezaré por ahí». Mariana acarició la frente del niño, luego caminó hacia la puerta.
Antes de salir, él la llamó una última vez. Gracias por salvarlo y por enseñarme quién fui y quién todavía puedo ser. Mariana sonrió con la paz que finalmente se reconoce fuerte. Adiós, Alejandro. Y mientras ella se alejaba por el pasillo iluminado, él supo que nunca más volvería a reírse de alguien que solo deseaba ser visto.